Bueno, vamos a aplicar la aproximación WKB a un potencial que es el pozo infinito, pero con un escalón en B0. De 0 a sobre 2 tenemos B0. De A sobre 2 a A tenemos 0, que es lo que vimos antes, el pozo infinito. Y luego la pared de los dos lados. Entonces vamos a buscar las energías E sub n permitidas. Vamos a verlo en función de B0 y de lo que vamos a llamar E0n, que no es más que la parte que ya vimos, la parte que tiene que ver con el pozo. Eso era n pi h barra todos estos al cuadrado sobre 2m a cuadrado. Vamos a suponer que la primera energía E01 es mayor a B0 para estar en el régimen clásico, en la región clásica, pero también nos va a servir asumir que B0, que E sub n no es mucho más chico que, mucho más grande que B0. Entonces nosotros ya sabíamos que la integral entre 0 y a de p de x es igual a n pi h barra, para el caso en que teníamos un potencial donde en los extremos el phi se hacía 0. Nosotros lo que le pedíamos al phi de a psi, en realidad de a, que sea igual a 0, y psi 0 que sea igual a 0, porque ahí comienza la barrera de potencial infinito, que es lo mismo también que tenemos en el caso ahora. Y de pedir eso obteníamos que la integral entre 0 a p de x debía ser igual a n pi h barra. Esto que aparece acá es lo que salía de eso. Que eso lo podemos aplicar porque volvemos a tener las barreras. Tenemos la barrera de los dos lados, o sea que el psi tiene que ser 0 y tiene que ser 0 en 0 y 0 en a. Acá era entonces con p de x igual a raíz de 2m e menos bx. Entonces ahora hay que utilizar el bx que tenemos. Entonces en este caso la integral entre 0 y a de px de x es igual. Tenemos por un lado, vamos a poner la integral entre 0 y a sobre 2 de px de x más, vamos a poner entre a sobre 2 y a px de x. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Bueno, hay que ver quién es primero p de x entre 0 y a sobre 2. En ese caso, b de x vale b0 entre 0 y a sobre 2. Por lo tanto, donde haya un bx hay que poner b de 0. Entonces, p de x va a ser raíz de 2m e menos b0, diferencial x, más, ahora tenemos la integral entre a sobre 2 y a, de ahora ya sabemos que ahí el potencial bx vale 0 y por lo tanto tenemos raíz de 2m e de x. Bueno, esto va a ser igual. Primero, la primera integral es raíz de 2m e menos b0, pero multiplicado por, digamos, a sobre 2 menos 0, queda a sobre 2, más esta integral que es raíz de 2me a menos a sobre 2, que es a sobre 2. Podemos sacar factor común raíz de 2m, a sobre 2 que está en ambos también, por raíz de e más raíz de e menos b0, y todo esto tiene que ser igual a n pi h barra. Vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Si hacemos eso, vamos a tener 2m a sobre 2 al cuadrado, esto al cuadrado, y luego n cuadrado pi cuadrado h barra cuadrado. Vamos a desarrollar esto, raíz e más raíz e menos b0 todo al cuadrado. Bueno, esto va a ser e más esto al cuadrado, que es sacar la raíz, y dos veces raíz de e menos b0. Eso es esto. Entonces queda 2m a sobre 2 al cuadrado e más e menos b0 más 2 raíz de e menos b0 igual a n cuadrado pi
pi cuadrado h barra cuadrado. Voy a pasar estas constantes, de modo que tengamos e más e menos b0 más 2 raíz de e menos b0 igual a, ya teníamos n cuadrado pi cuadrado h barra cuadrado 2m y 4 sobre a cuadrado. Entonces, esto lo podemos escribir como 4 sobre 2m y entre paréntesis n pi h barra sobre a al cuadrado. Lo que importa es que queda de esta forma: n pi h cuadrado a cuadrado 2m, n pi h cuadrado a cuadrado 2m y con un 4, o sea que esto lo podemos escribir como que es 4 e n0. Recordemos que este e es el potencial que estamos teniendo en cuenta, y el en0 tiene que ver con el potencial de si estuviera todo, digamos, en cero, el infinito post infinito, y entonces ahora nos queda de este lado en función de esa otra energía, de ese otro potencial. Entonces esto lo podemos escribir como este término de un lado, 2, voy a escribirlo raíz de e menos b0, igual, teníamos del otro lado 4e n0, y luego los otros términos que quedaban, menos 2e, acá ya sumamos los dos, y el b0 más b0. Otra vez elevamos al cuadrado de los dos lados. Vamos a tener 4e menos b0, y del otro lado tenemos todo esto, 4e n0 menos 2e más b0, todo al cuadrado. Esto lo vamos a escribir como 4e cuadrado menos 4e b0, y de este lado tenemos que desarrollar esto, es 16 e0n al cuadrado más 4e cuadrado más b0 cuadrado menos 16e en0 más 8en0 b0, y un término más que le pongo acá abajo, menos 4e b0. Podemos cancelar el 4e cuadrado con el 4e cuadrado y el menos 4e b0 con el menos 4e b0. Tomamos esto va a estar igualado a 0, y lo pasamos para el otro lado, 16 en0, y esto que se igual entonces a este término, 16e0n al cuadrado más 8en0b0 más b0 cuadrado. Bueno, cancelando entonces el 16, pasando para el otro lado, el e0n, queda finalmente que el e, que ya queda en función además de n, es este mismo e, da igual a n0, todo cancelamos, b0 sobre 2 más b0 cuadrado sobre 16 e0n, ¿no? Al pasar el 16 e0n queda abajo, acá se cancelan y queda un 2, y acá queda el en0. Entonces finalmente tenemos la energía en función de en0 y de b0. Cuando habíamos hecho teoría de perturbaciones, en primer orden, uno de los ejemplos era justamente el potencial B0 desde 0 a A, pero cuando tomábamos la perturbación a primer orden, lo que nos daba era justamente tomábamos un B0 que iba hasta la mitad, algo parecido a lo que tomamos, y en ese caso lo que teníamos era que la energía era En igual a N0 más B0 sobre 2. Si comparamos con lo que tenemos ahora, nosotros nos había dado en teoría de perturbaciones En igual a En0 más B0 sobre 2. Podemos comparar ambos para también comparar ambos métodos también en sus límites, en donde nos sirve uno, bajo qué condiciones sirve uno o bajo qué condiciones puede servir el otro. Entonces, en el régimen de teoría de perturbaciones, sabemos que lo que tenemos que considerar es que B0 es muy chico, o que B0 tiende a 0. Y en WKB tenemos que pensar que N es muy grande.
Entonces, ya sabemos que si B0 tiende a 0, entonces estas dos cosas van a coincidir, va a quedar EN0 y EN0. Por supuesto, en ambos casos, si el escalón tiende a 0, entonces el potencial tiende a 0. En el caso de tomar E sub 0 n, con n tendiendo a infinito, E sub 0 n es n pi h barra al cuadrado sobre 2m al cuadrado. En cualquier caso, lo que ocurre es que se va a infinito como n cuadrado. Entonces, en este caso, si esto tiende a infinito como n cuadrado, esto tiende a 0 y quedamos con los mismos dos términos en el cual WK y de perturbaciones coinciden. Entonces hay una cosa importante a remarcar. Obtuvimos entonces la energía, pero es importante recordar que para poder utilizar la aproximación WKB en este caso fue muy importante tomar en cuenta que teníamos la doble barrera. La doble barrera, como ya la habíamos visto, pudimos aplicar las condiciones para ver quién era phi. Phi era la integral, pero como sabemos que teníamos las barreras, sabemos que la función de onda psi tenía que ser 0 en 0 y en A tenía que ser 0. Esa condición nos permitió despejar quién era phi de 0, bueno, y phi de A, en realidad, porque para la integral, como está definido el phi de x, bueno, vamos a tener que cuando sea psi en 0, sabemos entonces que cuando evaluamos psi en 0 tiene que ser igual a 0, pero entonces lo que teníamos era que el seno de phi en 0 tenía que, bueno, no queda otra opción que sea 0, ¿no? Evaluado en 0, esta integral daba 0, entonces todo esto daba 0. Eso es lo que teníamos por un lado. Por otro lado, cuando evaluamos psi en A, obligaba entonces, esto ya se había ido, quedaba esto, y obligaba entonces que coseno de phi 0, de phi en A en realidad, porque ya estaba evaluado en A, sea igual a 0, porque psi en A es 0. Y entonces de ahí salía el npi, que phi en A tenía que ser igual a npi. Si phi en A era igual a npi, eso significa que esta integral debía ser igual a npi. Y bueno, pero teníamos que ir a la integral por 1 sobre h barra, y entonces pasando la h barra hacia otro lado, obteníamos que esta integral tenía que ser igual a nph. Eso es lo más importante y solo valía si estas condiciones valían, y estas condiciones valían si teníamos la doble pared. Y entonces en las situaciones donde tenemos doble pared podemos ir directamente a analizar la integral, que es lo que hicimos en este caso. También tomamos la integral y pudimos resolver para la energía determinada. Pero entonces es importante que esto solo lo podíamos pedir porque sabemos que estaban las paredes, y las paredes implicaban que la función de onda debe ser 0 en ambos lados, que significa que la partícula no puede estar ahí porque el potencial nos dice que es infinito. Esas condiciones son las que llevaron a que podamos utilizar la aproximación WKB en estos casos. Por supuesto que en estos casos que tenemos la doble pared podemos ir directamente a que la integral o el phi vale npi h bar. Pero por supuesto esto no es lo que va a suceder siempre. No vamos a tener necesariamente las dos paredes, podemos tener una pared o ninguna pared, en cuyos casos va a ser distinto, pero el método va a tener también solución a esos problemas de una manera distinta, pero también hay que considerar lo de la región clásica, porque hasta ahora estamos considerando siempre que E es mayor a Bx. También vamos a tener que considerar los otros casos en donde E sea menor a Bx y también los casos donde, digamos, sea igual o casi igual. Esos son los otros casos que vamos a tener que determinar después. Por ahora lo único que tuvimos es la región clásica y además eh, la cuestión de que el potencial tiene dos paredes fijas y entonces pudimos aproximar eh, las energías para el pozo infinito y el pozo con un escalón, digamos, de esta forma. De esa forma podemos obtener las energías en este caso.